de ahí. ¿El micrófono inalámbrico o el de ahí? Está bien, este está bien. Listo. Muy buenos días a todos y gracias a la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander por hacerme esta cordial invitación. Gracias a la señora decana Lina Vera Cala por sus palabras generosas sobre mi papel en el desarrollo de la investigación en la Facultad de Salud. En verdad creo que son palabras muy generosas. Yo creo que omití decir en mi presentación, porque me pidieron que la escribiera, que yo fui profesor en la universidad, en la UIS, por 10 años y que después de retirarme de la UIS me he mantenido en contacto con los grupos de investigación, con varios grupos de investigación de la facultad, pero que en verdad mi papel se ha debido o ha sido la consecuencia principal de dos factores. Un factor es el factor de, y esto lo digo sobre todo para los estudiantes, el factor de la oportunidad. En la vida siempre habrán oportunidades, hay que aprender a distinguirlas. Y el segundo factor es el factor de estar preparados. Cuando la oportunidad aparece y usted está preparado, usted está en camino para el éxito. Va a ser muy difícil para mí superar el entretenimiento que nos acaba de proveer la tuna, pero yo quiero también agradecer a la tuna de la universidad por hacer tan buen papel que yo espero que ustedes se mantengan despiertos por la próxima hora. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que en verdad no es parte del área en que yo hago mi investigación, pero que no es parte de mi investigación en sí. Yo me dedico principalmente a estudiar problemas de enfermedades cardiovasculares, pero me pareció muy pertinente, debido a los objetivos de este congreso, plantear ante ustedes algunas ideas sobre la situación en el mundo de las enfermedades cardiovasculares. En esta presentación ¿me permite el micrófono inalámbrico, por favor? Yo no me atrevo a mover la bandera. En lo que aparece el micrófono... Ya se lo pasa, un momentico lo pasa. Sí, tranquilo. En lo que aparece el micrófono, les hago una anécdota sobre mi primer periodo en la UIS. Y es que una de las cosas que a mí más me extrañaba de la UIS es algo que pasó hoy también, que es que en las actividades académicas en la UIS se canta el himno nacional, el himno de Santander y el himno de la universidad. Y una vez a mí se me ocurrió quejarme ante la profesora, o quejarme no, comentarle a la profesora Miriam Orostegui de que me parecía exagerado tantos signos, ¿no? Y desde esa época pues me toman el pelo cada vez que tocan los 3 signos. Pero me parece bien, hoy los disfruté más con las fílmicas. Entonces, como les decía, como les decía, vamos a hablar de la carga de enfermedades en el mundo. Este es un proyecto que ha sido desarrollado por Este es un proyecto que ha sido desarrollado por el Instituto de Health Metrics en la Universidad de Washington. Y es un proyecto muy importante porque ha sido clave para el desarrollo de políticas internacionales en la salud pública, particularmente para prevenir enfermedades cardiovasculares. Hoy vamos a hablar de cómo se hizo el proyecto, de las tendencias de la carga de la enfermedad global en el mundo en el periodo de 1990 al 2019, hace un par de años, de los factores que contribuyen a estas tendencias,
Y también vamos a hablar de la tendencia en factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y brevemente sobre estrategias para disminuir la carga global de enfermedades cardiovasculares. Como les decía, este proyecto fue desarrollado por el Instituto de Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington y todos los contenidos que yo voy a presentar están publicados en el journal JACC por un investigador del proyecto de apellido Roth. El proyecto de la carga de enfermedad es, como les decía, un proyecto mundial cuyo objetivo es determinar cuál es la importancia relativa de todas las enfermedades en el mundo, con el fin de priorizar cuáles actividades de prevención y de manejo de enfermedades deben tomarse en cuenta al momento de formular planes internacionales de salud. Los parámetros que se miden en el proyecto de la carga de la enfermedad son los años de vida ajustados por discapacidad. Los años de vida ajustados por discapacidad son iguales a los años de vida perdidos, es decir, los años que usted no vive porque se murió, más los años de vida perdidos o vividos con discapacidad, que son, bueno, los años de vida en que usted no está funcionando a plenitud porque está enfermo o porque ha padecido una enfermedad. Y los años de vida perdidos se calculan simplemente multiplicando la mortalidad o el número de muertes por la expectativa de vida en el intervalo que va desde el nacimiento a la expectativa de vida en la población particular para la cual se están calculando. De manera que cuando nosotros hablamos de años de vida perdida, lo que queremos decir, por ejemplo, si estamos hablando de años de vida perdido debido al cáncer, que estamos hablando es cuántos años en total hubiesen vivido las personas que murieron de cáncer si no hubiesen muerto de cáncer. Los años de vida vividos con discapacidad son iguales a la población que es susceptible a padecer la enfermedad, multiplicada por la incidencia de la enfermedad, multiplicada por el tiempo que la persona está enferma en promedio y multiplicada por un indicador de discapacidad. De manera que si ustedes piensan un poquito sobre esta ecuación, simple y llanamente lo que dice es, vamos a multiplicar el número de personas por la incidencia, esto nos va a dar el número de casos nuevos de la enfermedad, eso lo vamos a multiplicar por el tiempo que la persona pasa enfermo y esto lo vamos a multiplicar por la discapacidad que esa enfermedad produce. Por ejemplo, una gripe produce discapacidad, pero no es el mismo grado de discapacidad que un infarto agudo del miocardio. Y el proyecto de la carga de la enfermedad en su primera etapa determinó promedios de discapacidad para cada enfermedad. En esta gráfica lo que ustedes ven es la misma idea expresada de estos son los años de vida ajustados por discapacidad, que son la suma de los años de vida perdidos más los años de vida vividos con incapacidad o discapacidad. Vamos a estar hablando de las enfermedades cardiovasculares. Existen distintos tipos de enfermedades cardiovasculares, pero el tiempo que tenemos no permite cubrirlos todos, de manera que hemos seleccionado las más importantes, y entre esas están el infarto agudo del miocardio, que es parte de lo que en conjunto llamamos la enfermedad cardíaca isquémica. Hay otros componentes de la enfermedad cardíaca isquémica, como la angina crónica estable, la enfermedad cardíaca isquémica crónica y la falla cardíaca, pero nosotros nos vamos a enfocar solo en el infarto agudo del miocardio.
y en los accidentes cerebrovasculares. Hay 3 tipos de accidentes cerebrovasculares: isquémicos, hemorrágicos o hemorragia intracerebral y hemorragia subaracnoidea. Nosotros los vamos a incluir todos en el rubro de accidentes cerebrovasculares. Esas son otras enfermedades cardiovasculares que no vamos a considerar en esta conferencia: la enfermedad arterial periférica, la fibrilación auricular, la enfermedad cardíaca hipertensiva, la cardiomiopatía, miocarditis aguda, endocarditis y la enfermedad reumática cardíaca. Como les decía, es solo razón de tiempo, es solo por razones de tiempo que no vamos a discutir estas enfermedades, pero cuando hablemos de la carga global de las enfermedades cardiovasculares, estas van a estar incluidas. Entonces, ¿cómo se llega a estos estimados de la carga de enfermedad? Esto se hace usando lo que se llama un modelo de 2 compartimentos para la transición de individuos. Y ese modelo empieza con el número de individuos susceptibles en una población. Susceptibles quiere decir, por ejemplo, toda persona a quien le pueda dar un infarto, que es prácticamente toda la población. Esas personas están influenciadas por distintos factores que determinan la incidencia de una enfermedad. De manera que si uno multiplica la incidencia de la enfermedad por el número de susceptibles, puede determinar cuántos casos de enfermedad habrá en la población, que es lo que aquí identificamos como prevalentes. Sin embargo, algunas de esas personas se van a recuperar y van a volver a la población susceptible. De manera que nosotros tenemos un mecanismo que genera casos nuevos y un mecanismo que descuenta casos nuevos de la enfermedad. Naturalmente, dentro de la población susceptible van a haber individuos que desaparecen porque mueren de otras causas diferentes a la enfermedad en la que nosotros estamos interesados. De manera que la tasa de mortalidad general aplica sobre el número de susceptibles, disminuyendo el número de individuos que van a generar casos nuevos de la enfermedad. De la misma forma, una vez los individuos desarrollan la enfermedad, hay 2 distintos caminos que pueden tomar. Pueden morir por otra enfermedad que no tiene que ver con la enfermedad de interés. Por ejemplo, si la enfermedad de interés es un infarto agudo, ellos pueden morir de otra enfermedad. Por ejemplo, pueden morir de una neumonía o pueden morir en un accidente. Y el otro componente es el exceso de mortalidad relacionado con la enfermedad en particular. Y el exceso de mortalidad tiene 2 componentes que aquí no los identificamos, pero básicamente son las muertes que tienen como causa directa la enfermedad y otras muertes que se incrementan porque el individuo tiene esta enfermedad. Por ejemplo, si usted tiene un infarto, usted puede morir, pero la causa principal puede ser otra enfermedad que ha sido exacerbada por el infarto. De manera que esta caja que tenemos aquí es lo que llamamos la tasa de letalidad en los individuos que desarrollaron la enfermedad. Entonces, viendo este modelo de 2 compartimentos es bastante simple, si usted lo mira, pero la forma de alimentar o los datos para alimentar este modelo son bastante difíciles. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes cuántas personas son susceptibles a tener un infarto en Colombia, ustedes probablemente dirán, bueno, todo el mundo, de manera que toda la población de Colombia, aproximadamente 40 millones de personas. Pero el infarto es un evento que repite. Si yo les pregunto a ustedes qué número de susceptibles debemos poner aquí para cáncer, la pregunta es más complicada, porque una vez usted tiene cáncer, probablemente no le va a volver a dar el mismo tipo de cáncer. De manera que hay que determinar con cuidado
cuál es la población susceptible que se va a incluir en este modelo, hay que saber también cuál es la incidencia de enfermedad. Por ejemplo, cuál es la incidencia de infartos del miocardio en la población de Colombia. Eso se puede determinar por datos que existen, sobre todo en los registros médicos y en los sistemas de vigilancia y en los datos de mortalidad. Sin embargo, en otros países puede ser muy difícil identificar cuál es la incidencia de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, en países de África del Sur podría ser muy difícil usted determinar cuál es la incidencia de enfermedad cardiovascular. De la misma forma, usted puede determinar la prevalencia, que es la proporción de casos o el número de casos existentes, pero puede tener los mismos problemas que comentábamos anteriormente, que todo esto depende de los datos que existen en el país. Y también pueden haber problemas en determinar la tasa de mortalidad en el país. Por ejemplo, en Colombia existen buenos datos de mortalidad, pero hay otros países, aún en la misma Sudamérica, donde los datos de mortalidad no son tan buenos. Y lo mismo pasa con la mortalidad específica por la causa de interés. De manera que este es un modelo en el cual hay distintos huecos. Y a veces para un país el hueco puede estar en esta caja o puede estar en esta otra caja o compartimiento. Y la forma de resolver este problema es creando modelos estadísticos, en particular un modelo estadístico en el cual se usan ecuaciones diferenciales para pasar de esta caja a esta caja, y si no hay información en esta caja, pues predecir qué habría en esta caja basado en qué hay en las demás cajas o compartimentos. Este es un modelo que ha sido desarrollado por el IHMI, el instituto en la Universidad de Washington que hace este trabajo, y esos modelos, si usted quiere aplicarlos en su población, o esos programas, si usted quiere aplicarlos en su población, están públicamente disponibles. En este caso, el modelo que ellos usan es un modelo llamado DISMOD, MR, y MR quiere decir que es un metaanálisis basado en métodos bayesianos. De manera que ustedes pueden desde ahora darse cuenta de una limitación en todo esto que vamos a presentar, que es que la carga de la enfermedad estimada para un país como Estados Unidos puede ser muy precisa, muy válida, pero para otros países como Burundi puede ser bastante cuestionable. Pero lo que se presenta en todos estos casos es, en este caso es el resumen o el averaje para todo el mundo. Vamos a empezar hablando de enfermedad cardíaca isquémica y vamos a ir a ver los distintos parámetros que describimos anteriormente. En este caso, recuérdense que dijimos que íbamos a cubrir el periodo 1990 a 2019. Lo que vemos en el eje de las Y corresponde a millones de casos. Entonces ustedes pueden ver que del año 1990 al 2019, la tendencia en el número, en la cantidad de años de vida ajustados por discapacidad fue a aumentar. La línea roja es el promedio en cada momento del tiempo, y las bandas que ustedes ven alrededor son intervalos de confianza. Esas bandas reflejan la incertidumbre que nosotros tenemos sobre los cálculos que se están haciendo. En este caso la incertidumbre es bastante poca, pero el mensaje principal es que en las últimas 3 décadas ha habido un aumento en la carga de enfermedad atribuida a
enfermedad cardíaca isquémica o en el número de años de vida ajustados por incapacidad o por discapacidad en el mundo. Y en el otro lado ustedes pueden ver la misma información, pero en este caso se presentan los años de vida ajustados por discapacidad por 100,000 personas. Y en este caso usted tiene podemos ver dos líneas. Primero vemos una línea roja que abajo se identifica como all ages o todas las edades, que es simple y llanamente tomar esta información y expresarla en unidades por 100,000, de manera que esta es lo que nosotros llamamos en epidemiología, es una tasa cruda. Ustedes ven que la tasa cruda no ha cambiado prácticamente. Es decir, recuerden, este era el número de casos, esta es la tasa cruda no ha cambiado. Sin embargo, en la otra línea ustedes pueden ver la tasa ajustada por edad. Y la tasa ajustada por edad ha descendido sustancialmente desde el 1990 al 2019. Y lo que nosotros queremos decir con la tasa ajustada por edad es que cuando nosotros comparamos un año con otro año, lo hacemos de forma tal que creamos una población hipotética para este año y para este año y para todos los años que tiene la misma distribución de edad. Es decir, si todo el mundo, si todas las personas tuvieran la misma edad durante todos estos años, esta sería la tendencia de los años de vida ajustados por discapacidad. De manera que los años de vida ajustados por discapacidad debidos a enfermedad cardiovascular han decrecido. Lo que esta gráfica nos dice es que si esto ha decrecido, el aumento que nosotros vemos aquí en realidad es determinado por dos factores. Uno es el tamaño de la población, porque en 1990 la población mundial era menor que en el 2019, y el otro componente es el envejecimiento de la población. Es decir, que a pesar de que ha habido un aumento en los años de vida ajustados por discapacidad durante el periodo, ese aumento se ha debido principalmente a que la población se está volviendo más vieja y a que la población está aumentando. Lo que podemos interpretar de esto es que básicamente el comportamiento de la enfermedad cardíaca isquémica en términos de años de vida ajustados por discapacidad ha permanecido estable. Las demás gráficas que les voy a presentar lucen similares, porque recuerden que los años de vida ajustados por discapacidad son iguales a los años de vida perdidos porque la persona murió, y los años de vida vividos por discapacidad. De manera que si nosotros miramos las muertes, el patrón es el mismo. Sin embargo, nuestra certidumbre sobre ese patrón es menor que la certidumbre con respecto a los años de vida ajustados por discapacidad, porque en este caso, como ustedes pueden ver, la banda alrededor del promedio es mucho más amplia, pero la tendencia es la misma. El número de muertes aumentó de 5 millones a aproximadamente unos 8.2 millones de muertes por enfermedad cardíaca isquémica. Pero en la siguiente gráfica ustedes pueden ver el mismo patrón anterior, de que las muertes se han mantenido más o menos estables, tal vez han disminuido un poco. Esa disminución probablemente se debe a mejorías en el manejo de pacientes con enfermedad cardíaca isquémica, pero la tendencia ha sido a disminuir, lo cual indica la tendencia de la tasa ajustada por edad, lo cual indica que el aumento que estamos observando en muertes, tal como el que observamos en años de vida ajustados por discapacidad, se debe al aumento en el tamaño de la población y
al aumento en la edad o al envejecimiento de la población. Estos son datos de prevalencia de la enfermedad. Como ustedes pueden ver, la prevalencia ha aumentado, y esto lo que quiere decir es que el número de personas en el mundo con enfermedad cardíaca isquémica ha aumentado de alrededor de 98 millones a unos 150 millones. Pero eso no necesariamente es una mala noticia, porque recuerden que la prevalencia depende de la incidencia de enfermedad, la aparición de casos nuevos de la enfermedad y la duración de la enfermedad. De manera que hay dos explicaciones potenciales de por qué esto está pasando. O es que está aumentando la incidencia, o es que está aumentando la duración de la enfermedad. Pero el aumento de la duración de la enfermedad es algo bueno, porque si las personas viven más tiempo con la enfermedad, eso quiere decir que nos están muriendo, ¿no? Que de todas formas, aunque tengan la enfermedad y discapacidad, tienen mejor pronóstico. Cuando vemos la información de las tasas, podemos ver que la prevalencia ha aumentado en realidad en todas las edades, o la prevalencia cruda ajustado, pero la prevalencia ajustada por edad ha disminuido, lo cual nos lleva a pensar que en lo que respecta a incidencia de enfermedades cardiovasculares, probablemente la incidencia de enfermedades cardiovasculares, en este caso de enfermedad cardíaca isquémica, ha disminuido. Ahora bien, recuerden que dijimos que esto es un promedio de todo el mundo, y hay mucha diversidad en el mundo. Y lo que está ocurriendo actualmente es que en muchos países la incidencia de enfermedades, en la mayoría de los países la incidencia de enfermedad cardíaca isquémica está disminuyendo, pero hay algunas subpoblaciones como el sudeste y el sur de Asia donde la incidencia está aumentando, incluyendo la población de China. Estos es los años de vida vividos con discapacidad, que como ustedes pueden ver han aumentado, pero esto no necesariamente es malo, porque vivir con discapacidad es mejor que morirse. Ustedes pueden ver la misma información en tasas, ¿no? Que es muy parecido a la prevalencia, ¿no? En que las tasas crudas han aumentado un poco, pero ajustadas por edad han disminuido, lo cual quiere decir que el problema o el aumento absoluto en el número de casos se debe al aumento en la población y el envejecimiento. Lo otro que ustedes pueden notar aquí es que las bandas alrededor de estas líneas son bastante amplias, lo cual quiere decir que nuestro conocimiento sobre los años de vida perdidos por enfermedad, o los años de vida vividos con discapacidad por enfermedad cardíaca isquémica, son bastante inciertos, y la incertidumbre en esto viene principalmente de la estimación de la discapacidad en cada enfermedad. ¿Se acuerdan que la forma en que se calculaba esto era al final multiplicando por la discapacidad? Lo que pasa es que la discapacidad por una enfermedad cardíaca puede ser muy diferente en cada país. Por ejemplo, en países que tienen un buen sistema o que tienen un buen sistema de atención médica, en el cual a un paciente con un infarto se le hace rehabilitación cardíaca, los años de vida vividos con discapacidad van a disminuir. Pero en países donde no se hace esto, los años de vida vividos con discapacidad van a aumentar. Y por eso usted ve que la franja alrededor de los promedios es muy grande. Esta es otra gráfica muy parecida. En este caso
estos son los años de vida perdidos. Esto refleja principalmente la incidencia de la enfermedad y, naturalmente, la letalidad o la mortalidad por enfermedad cardíaca isquémica. Y el patrón es el mismo. Cuando usted mira las tasas crudas, no ha habido cambio, pero cuando mira las tasas ajustadas por edad, ha habido un cambio, de manera que el efecto que vemos aquí en los años de vida perdidos, el número absoluto se debe a un aumento en la población y en el envejecimiento de la población. Naturalmente, probablemente ustedes han caído en cuenta ya de que los años de vida ajustados para discapacidad son diferentes en hombres y mujeres. Como ustedes pueden ver aquí, en hombres, para cada grupo de edad, son mayores que en mujeres, ¿no? Hasta llegar aproximadamente a esta edad, que es 80 años. O sea que antes de los 80 años, los años de vida ajustados por discapacidad son mayores en los hombres que en las mujeres. Pero después de los 80 años son mayores en las mujeres que en los hombres. En realidad no hay ninguna razón biológica para eso. Bueno, hay una razón biológica, ¿no? Hay varias razones biológicas, pero lo que esto expresa principalmente no son diferencias entre los hombres y las mujeres, sino que cuando uno llega a esta edad, es más probable que sea una mujer que un hombre. Entonces, lo que se ve en esta parte es un efecto de sesgo de selección más que un efecto en realidad de una diferencia en enfermedad isquémica cardíaca o una diferencia en el efecto de enfermedad isquémica cardíaca en hombres y mujeres que depende de la edad. Ahora veamos accidentes cerebrovasculares. Los años de vida ajustados por discapacidad, ustedes pueden ver, aumentan, ¿no? En verdad, alrededor de 2000 hubo un aumento y luego una disminución, pero la tendencia general ha sido al aumento. Y ahora tenemos un patrón un poco diferente, ¿no? Porque en este caso, la tasa cruda para todas las edades, la que no toma en cuenta la edad, ha disminuido. Y la tasa ajustada por edad ha disminuido, pero un poco menos. De manera que en este caso pareciera que ha habido una mejoría en términos de accidentes cerebrovasculares. Es decir, que este aumento probablemente se debe a un aumento de la edad y a un aumento en la población general, en el tamaño de la población. El número de muertes muestra el mismo patrón, un patrón de aumento progresivo durante los últimos 30 años. Y cuando vemos las tasas ajustadas, hay un descenso, de manera que el aumento se debe a envejecimiento y aumento de la población. Sin embargo, aquí vemos que la incidencia de accidentes cerebrovasculares ha aumentado y que la incidencia, aun cuando uno ajusta por edad o toma en cuenta la edad, la incidencia ha aumentado, sobre todo en los últimos 10 años, 10 a 15 años. Lo cual quiere decir que algún problema está habiendo con los accidentes cerebrovasculares. Y en particular es conocido que en algunas poblaciones ha habido un aumento de la incidencia de
accidentes cerebrovasculares, y esas poblaciones son particularmente algunos estados en el sur de los Estados Unidos, la población de Colombia y también la población de los estados del sur de Asia, o los países del sur de Asia. De manera que en este caso estamos en una situación diferente a los accidentes cerebrovasculares. Más adelante yo explicaré o daré una explicación posible de por qué esto está ocurriendo. El mismo patrón cuando usted mira los años de vida vividos con discapacidad, aunque fíjense de nuevo la gran incertidumbre a ese respecto, que se debe probablemente a una diferencia muy grande entre países. De nuevo, cuando usted calcula las tasas, en los últimos 20 años hay un aumento cuando se ajusta por edad, aunque la tendencia en general ha sido a disminuir. En verdad, este es uno de las enfermedades más difíciles de estudiar, en el sentido de que, en lo que respecta a carga de enfermedad, en el sentido de que esto depende mucho del manejo del accidente cerebrovascular. Entonces, hay países donde el manejo del accidente, la rehabilitación de pacientes con accidentes cerebrovasculares es muy buena. Hay otros países donde no es tan buena, pero hay muchos países donde no se hace rehabilitación de pacientes con accidentes cerebrovasculares. Y por eso la gran incertidumbre con respecto a estos efectos. En verdad, la diferencia en años de vida perdidos entre un país y otro puede ser tan grande como de 15 a 20 veces mayor, sin ajustar por edad, y de 4 a 10 veces mayor una vez se ajusta por edad. La misma tendencia en años de vida perdidos, ¿no? Se ven de nuevo que los años de vida perdidos han disminuido, pero que no han disminuido mucho menos una vez usted ajusta las tasas. Este es el porcentaje de cambio en la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en distintos países del mundo. Como ustedes pueden ver, Venezuela está en rojo. Colombia ha tenido una disminución del 20, entre el menos 20 y menos 15%. Pero hay otros países, hay otros estados dentro de los Estados Unidos, estos estados del sur, donde todavía las enfermedades cardiovasculares están aumentando. Este me parece que es uno de los estados de Brasil, no sé cuál. Y si ustedes ven, el sur de Asia es una zona de problema en este momento. En el sur de África también hay problemas, y esos problemas dependen principalmente de una alta prevalencia de hipertensión. Este es el sumario de las dos enfermedades, o de todas las enfermedades cardiovasculares, mejor dicho. En este caso, noten la comparación entre hombres y mujeres. Las mujeres en rojo, los hombres en azul, y ustedes pueden notar que el número de muertes ha aumentado, pero ha aumentado más en hombres que en mujeres. Aquí hay una comparación entre países. China, este es el número de muertes por enfermedades cardiovasculares de nuevo. India, Rusia, Estados Unidos e Indonesia. Pero esta es una gráfica que puede ser confusa, porque parecería que a China le está yendo varias veces peor que a los Estados Unidos. Pero en verdad usted tiene que ajustar por
el tamaño de la población. La población de China es 4 veces mayor que la de Estados Unidos, pero estas barras todavía son más de 4 veces mayor que estas barras, de manera que la mortalidad por enfermedad cardiovascular en este momento es mayor en China que en Estados Unidos. Si usted mira la Federación Rusa, por ejemplo, el caso es el contrario. Rusia tiene alrededor de 40 millones de habitantes y Estados Unidos tiene 432 millones de habitantes. De manera que si usted divide esto por 40 y esto por 432, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en Rusia es varias veces mayor que en Estados Unidos. Naturalmente, en el estudio de la carga de la enfermedad hay una tendencia a presentar resultados de esta forma, números absolutos, porque la intención es llamar la atención sobre qué cosas debemos abordar, qué problemas debemos abordar. La intención no es hacer comparaciones entre países. Esta es la distribución de la proporción de muertes por enfermedades cardiovasculares. Ustedes pueden ver la principal es enfermedad isquémica cardíaca, seguida de accidentes cerebrovasculares, isquémicos y hemorrágicos, y seguida de enfermedad cardíaca isquémica. De manera que esos son los 3 principales problemas en términos de mortalidad por enfermedad cardíaca. Acuérdenme volver a esta gráfica. Vamos por razones de tiempo, a pasar. Esta es la misma gráfica que habíamos visto, una gráfica parecida comparando hombres y mujeres, pero en este caso para todas las enfermedades cardiovasculares. Y noten de nuevo que la carga de enfermedad es mayor en hombres, hasta llegado alrededor de los 80 años, cuando la carga de enfermedad cardiovascular se vuelve mayor en mujeres que en hombres. Ahora vamos a dedicarle un poquito de tiempo a ver la carga de enfermedad asociada a factores de riesgo, que son modificables. Lo que queremos decir con eso es factores de riesgo que usted puede cambiar. Por ejemplo, factores de riesgo genéticos o género es un factor de riesgo que usted no puede cambiar. Pero estos son los principales factores de riesgo que determinan la carga de enfermedad cardiovascular en el mundo. La presión arterial elevada, la elevación de glucosa en sangre, colesterol LDL elevado y un índice de masa corporal elevado. Estos son otros factores de riesgo modificables también, pero que no vamos a incluir en esta conferencia. Voy a empezar por enseñarles la prevalencia de hipertensión o presión arterial alta, digamos, en 1990 y en el 2019. Y ustedes pueden ver aquí cómo se define la presión arterial elevada. Esto es basado en presión sistólica y se define para esta columna como una presión sistólica mayor de 110 a 115 milímetros de mercurio. Y ustedes pueden ver que estos son tasas por 100.000, pero para leer los números, si usted quita los últimos 3 números, simplemente puede decir que la tasa en todas las edades en el 1990 fue de 84% y en el 2019 del 89%. Es decir que 84% de la población en el 1990 tenía una presión arterial en la cual aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, y esa proporción aumentó a 89% en el 2019. Tal y como hacíamos anteriores, nosotros podemos ajustar esto por edad para ver si el aumento se debe a un aumento de la edad. Y cuando uno ajusta por edad, usted puede ver que en el 1990 fue de 86% y en el 2019 es de 89%.
Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué definen presión arterial alta con un nivel de presión arterial que relativamente es bajo. Bueno, este es el límite a partir del cual el riesgo de enfermedad cardiovascular empieza a aumentar. O sea, no se ha podido detectar un aumento de riesgo del riesgo de enfermedad cardiovascular en personas que tienen una presión arterial que es menor, sistólica, que es menor de 110 a 115 milímetros de mercurio. Si usted en lugar de eso define hipertensión como una presión sistólica mayor de 130 milímetros de mercurio, la prevalencia se reduce a 33%, en el 90%, 39% en el 2019, y cuando ajusta por edad, los valores correspondientes son 36% y 39%. De manera que, aún ajustando por edad, la prevalencia de hipertensión o de presión arterial alta ha aumentado. Si usted usa la definición tradicional de hipertensión, que es una presión sistólica mayor de 140, entonces las prevalencias son 15% y 18% en todas las edades cuando no se ajusta, y 17% y 18% cuando se ajusta. De manera que ha habido un aumento de la hipertensión, pero es un aumento mínimo. No ha habido un gran aumento. Pero esto también varía mucho dependiendo de en qué población. Por ejemplo, en poblaciones como en los Estados Unidos la prevalencia ha bajado, la prevalencia de hipertensión ajustada por edad ha bajado, pero en poblaciones como China, que ahora está teniendo mayor acceso a alimentos, ¿no? A una dieta más occidentalizada, la prevalencia de hipertensión ha aumentado. También hay aumentos de la prevalencia de hipertensión importantes en la población de los países del sur de África. ¿Cuáles son los años de vida ajustados por discapacidad asociados con presión arterial? Ustedes pueden ver que la tendencia es al aumento, pero una vez usted ajusta por edad, no parece haber un aumento, de manera que el aumento de los años de vida ajustados por discapacidad asociados a presión arterial elevada se debe principalmente a la edad, el aumento de la edad, el envejecimiento y al aumento de la población. Esta es la información muy similar, pero en este caso con respecto a muertes. Es más, en este caso la incertidumbre es mayor, y la incertidumbre es mayor, ustedes pueden imaginar por qué. Los registros de mortalidad son bastante buenos en Colombia, pero son muy malos en otros países, incluyendo la República Dominicana, que es mi país. Entonces eso hace que cuando se corren estos modelos haya que la incertidumbre en relación al promedio aumente. Y en algunos casos es aún peor, porque hay países donde no existen registros de mortalidad. Entonces la mortalidad se determina por medio de encuestas, preguntándole a las personas las condiciones, qué enfermedades tenía la persona que murió, qué síntomas tenía. Eso es un diagnóstico de causa de muerte bastante precario. De nuevo, si usted ajusta por edad, usted puede ver que la mortalidad asociada a presión arterial elevada se ha mantenido estable durante ese periodo. Los años de vida vividos con discapacidad han aumentado, y eso es relativamente bueno, en el sentido de que eso quiere decir que las personas con hipertensión arterial están tomando más tiempo para morirse, lo cual es bueno. No es bueno que tengan presión arterial elevada, pero es bueno que no pasen al grupo de años de vida perdidos, ¿no? Y de la misma forma que anterior, el mismo patrón. Usted ve, una vez
el patrón crudo es que no ha habido cambio, pero cuando usted ajusta por edad, es el mismo patrón que vemos en el número de casos, que es un patrón de un aumento, lo cual quiere decir que probablemente está habiendo una mejoría en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. Recuerden, a nivel mundial, no en todos los países. Ese es el número de años de vida perdidos que ha aumentado, pero cuando se ajusta por edad no ha habido aumento, lo cual quiere decir que el número de años de vida perdido ha aumentado, pero es porque aumentó la población y porque la población se está volviendo más vieja. Va a ser interesante ver en 10 años qué pasa con estos estimados, porque a consecuencia de COVID, la expectativa de vida se ha disminuido. Por ejemplo, en Colombia la expectativa de vida se ha reducido probablemente entre 2 y 4 años, lo cual quiere decir que una persona que nace ahora, gracias al COVID, va a vivir 2 años, en promedio 2 años menos que usted. ¿Ok? Estas son tasas estandarizadas para los años de vida ajustados por discapacidad, comparando hombres con mujeres. Usted puede ver en todos los países y regiones, a los hombres nos va peor que a las mujeres. Pero eso es cuando estamos jóvenes. Cuando estamos viejos, a las mujeres les va peor que a los hombres. En verdad, si usted mira aquí, alrededor de los 45 a 49 años, esta es la barra para los hombres. La barra correspondiente para las mujeres es esta, ¿no? Sí, está más o menos 20 años después. De manera que a las mujeres les va mejor. Eso es hiperglicemia, glucosa elevada. El punto de corte en este caso de glucosa elevada es, o el grupo de referencia es 85 a 96 miligramos por decilitro, que no es como se define diabetes ni nada parecido, sino es el nivel de glucosa por debajo del cual no hay un aumento en riesgo de enfermedad cardiovascular o muerte por enfermedad cardiovascular. Los años de vida ajustados por discapacidad se incrementan con el tiempo. Cuando usted ajusta por edad, usted puede ver que hubo un aumento en los años de vida ajustados por discapacidad alrededor del 2005, pero que luego de ese momento los años de vida ajustados por discapacidad han disminuido para la glucosa elevada. Esto probablemente indica más personas diagnosticadas con glicemia elevada y probablemente también mejor control de la glicemia. Pero de nuevo, todo eso depende mucho de los países. Esta es la comparación entre hombres y mujeres. Luce igual, ¿no? Lo mismo. No importa lo que usted mire, a las mujeres siempre le va mejor. Es cierto. Bueno, estas son las muertes, ¿no? Bueno, no hay mortalidad materna, naturalmente, pero en todo lo demás, sí. Muertes asociadas a glucosa elevada. Ustedes pueden ver que han aumentado, pero cuando usted mira a todas las edades hay un aumento, pero cuando usted mira a la tasa ajustada por edad hay una disminución, de manera que ese es un buen indicador. Eso quiere decir que, bueno, este aumento se debe a que la población está envejeciendo y a que hay mayor población, no a que en verdad estamos teniendo mayor mortalidad en pacientes con
glucosa elevada. Años de vida vividos con discapacidad asociados a glucosa elevada. Este es el número total y estas son las tendencias. Como usted puede ver, también hay una tendencia cuando usted ajusta por edad al aumento. Una pequeña tendencia al aumento, lo cual probablemente quiere decir que, bueno, los pacientes con diabetes ahora están viviendo más. Lo cual es bueno. No es bueno que vivan con diabetes, pero es bueno que vivan más. Okay. Esos son los años de vida perdidos. Y fíjense que tenemos el mismo patrón, ¿no? A pesar de que el número absoluto ha aumentado, la tasa ha disminuido. Okay. Colesterol elevado. Fíjense la incertidumbre con respecto a colesterol. Probablemente eso se debe a que en muchos países no hay cómo medir colesterol. No hay cómo medir colesterol LDL. Entonces hay mucha incertidumbre con respecto al efecto de colesterol en los años de vida ajustados por discapacidad en esos países, pero el patrón en general es hacia un aumento. Sin embargo, cuando usted ajusta por edad, parece haber una disminución leve en el impacto de colesterol elevado en años de vida ajustados por discapacidad. Lo mismo pasa con las muertes. Y anoten la incertidumbre con respecto a las muertes, que es aún mayor porque es muy difícil, es muy difícil para uno atribuir una muerte a un colesterol elevado. Particularmente si usted no sabía cuál era el nivel de colesterol en el paciente, en la persona que murió, ¿no? El mismo patrón en años de vida perdidos, un aumento, pero años de vida, vividos con discapacidad, pero una vez usted estandariza, ha habido un aumento en los últimos años, pero de nuevo, eso es probablemente porque hay muchas personas, probablemente en este mismo auditorio hay muchas personas que ya están siendo tratadas para hipercolesterolemia. Y eso, como les decía, eso aumenta la supervivencia y disminuye los años de vida vividos con discapacidad. El mismo patrón, ¿ok? Este probablemente es uno de los patrones más interesantes. Este es el índice de masa corporal elevado. Okay. En este caso el punto de referencia es un índice de masa corporal de 20 a 25. Y ustedes pueden ver que ha habido un aumento en los años de vida ajustados por discapacidad, pero que ese aumento desaparece una vez se estandariza o se ajusta por edad, lo cual quiere decir que probablemente esto se debe a que la población está envejeciendo y a que la población está aumentando. Muertes en aumento. Sin embargo, cuando usted estandariza por edad, la tasa de mortalidad ha disminuido. Años de vida vividos con discapacidad han aumentado. Cuando usted ve las tasas, también ha aumentado la tasa cruda y también aumenta la tasa ajustada por edad. Lo cual quiere decir que para todos los grupos de edad, en realidad, nosotros estamos teniendo cada vez más personas obesas. Años de vida perdidos. Ustedes pueden ver que los años de vida perdidos ajustados por edad han disminuido, pero el número absoluto, recuerden siempre que está aumentando, lo cual quiere decir que está aumentando el número de personas con obesidad o preobesidad, si usted quiere llamarlo así,
y que estas personas están sobreviviendo más. Entonces voy a volver a esta gráfica que es un resumen de lo que ha pasado con factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular. El principal factor de riesgo modificable para enfermedad cardiovascular en el 1990 fue la presión arterial elevada, presión sistólica elevada. En el 2019 fue también la presión sistólica elevada. En verdad, la presión sistólica elevada explica alrededor del 10% de todos los años de vida ajustados por discapacidad en el mundo. El segundo factor de riesgo es la dieta. Continúa siendo la dieta, probablemente porque ese es el factor de riesgo más difícil de modificar, o uno de los más difíciles. El tercero es colesterol elevado. El cuarto es polución ambiental, que yo no consideré, no lo incluí en la discusión, pero que es muy importante, particularmente en sitios como Bucaramanga, que por razones geológicas tiende a tener un alto nivel de contaminación atmosférica. El quinto es el tabaco, y este cambió de quinto a sexto, de manera que parece haber habido una mejoría en tabaquismo, pero el índice de masa corporal subió a quinto. Los demás factores de riesgo se han mantenido al mismo nivel. Glucosa elevada, disfunción renal. Este es un factor de riesgo interesante que se ha puesto de moda últimamente, que es temperaturas no óptimas, pero esto se refiere a sitios muy calurosos, no como Bucaramanga. Uso de alcohol y baja actividad física. Entonces vamos a conversar un poquito sobre qué se puede hacer, pero lo que se puede hacer o las recomendaciones que vamos a hacer son muy generales. Las estrategias generales deben estar orientadas hacia la promoción de la salud cardiovascular ideal y del envejecimiento saludable. Se deben implementar estrategias que sean costo efectivas para prevenir y controlar la diabetes, disminuir la obesidad y la hipercolesterolemia, mejorar la dieta y la actividad física, reducir el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol. En verdad, no sé, le comento sobre el consumo excesivo de alcohol, que en nuestras culturas latinoamericanas no se considera un problema. Sin embargo, nuestra juventud, yo no recuerdo los datos para Colombia, pero el 28% de la juventud en República Dominicana, definida como personas menores de 30 años, lo cual está mal definido porque a los 30 todavía no es joven, pero el 28% de estas personas consume alcohol en exceso, regularmente. No es que consuma alcohol, ¿no?, sino que consume alcohol en exceso. Otra estrategia es integrar polipíldoras para el manejo de la presión arterial y condiciones asociadas como la hipercolesterolemia. Esta es una de las estrategias que para mí, en mi opinión, son más factibles, porque la tendencia, sobre todo en nuestros países, en los países latinoamericanos, ha sido de mover la prevención hacia el ámbito de el tratamiento de enfermedades. Entonces, esta intervención, el uso de una polipíldora, ajusta muy bien a ese esquema. En verdad,
la doctora Lina hizo un estudio sobre el uso de polipíldoras, el costo efectividad del uso de polipíldoras en Latinoamérica, y resulta que es mejor que tratar factores de riesgos individuales. Por último, este es un planteamiento del grupo del estudio de la carga de enfermedad, que simple y llanamente dice que si nosotros no hacemos este tipo de intervenciones, no implementamos este tipo de políticas, pues vamos una vez más a fallar con los objetivos globales en salud, en particular con el objetivo 3 de desarrollo sostenible de la salud, y no vamos a alcanzar a reducir en 30% la mortalidad prematura debido a enfermedades no transmisibles para el año 2030. El año 2030 está a la vuelta, ¿no? Bueno, eso era todo lo que quería decir. Con mucho gusto responderé a las preguntas o comentarios que tengan. Seguro. Hemos recibido las siguientes preguntas a través del código QR. En la actualidad, ¿qué relación se ha determinado entre el COVID y los infartos fulminantes que aparentemente han aumentado en los últimos tiempos? Es una pregunta capciosa, ¿no? Como diríamos los dominicanos, ese es un gancho. Pero bueno, déjeme decirle en serio, se ha reportado un incremento de enfermedades cardiovasculares en pacientes que sufrieron de COVID. Ese incremento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares se ha determinado principalmente haciendo estudios en récords médicos. En historias clínicas médicas electrónicas que permiten crear bases de datos muy grandes que permiten obtener una gran precisión en los estimados de efectos. Sin embargo, esos estudios tienen un problema fundamental que es muy parecido al problema que planteábamos de que después de los 80 años la carga de enfermedad cardiovascular es mayor en mujeres que en hombres, pero se debe a que los hombres ya se murieron. Los que eran susceptibles a morirse por enfermedad cardiovascular ya se murieron. Los que quedan después de los 80 años son los que son resistentes, mientras que las mujeres, la mayoría de las mujeres no se han muerto, y las que quedan van a ser menos resistentes que los hombres que quedaban después de los 80 años. Entonces, si usted compara hombres y mujeres en esa edad, usted va a tener la impresión de que a las mujeres realmente les va peor. Hay algo problemático, hay algún factor de riesgo en las mujeres que explica esto, pero es simplemente un sesgo de selección. Y lo mismo pasa con los estudios de la asociación entre COVID y enfermedad cardiovascular, ya sea la asociación entre COVID e infarto agudo del miocardio, o COVID y accidentes cerebrovasculares. De hecho, el estudio más grande que se ha hecho sobre esto incluyó alrededor de 2 millones de personas. Fue publicado en Lancet y se hizo de esta forma, y reflejó un aumento en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pero ese aumento puede ser fácilmente explicado por sesgo de selección y otros sesgos. En pocas palabras, mi opinión, basada en lo que se ha publicado y estudiado sobre la asociación
entre COVID y enfermedad cardiovascular es que haber tenido COVID no aumenta su riesgo de enfermedad cardiovascular, que la asociación que se ha reportado es una asociación sesgada, no es una asociación válida. Gracias, doctor. ¿Cuándo se considera, en lugar de enfermedad específica, un factor predisponente o predictor de discapacidad? ¿Sería posible aplicar el modelo de 2 compartimentos? ¿Cómo se realizaría? Adicionalmente, ¿cómo puede corregirse la incertidumbre en el caso de sospecha de subdiagnóstico o subregistro? Bueno, voy a empezar por la segunda parte de la pregunta. La única forma en que usted puede reducir... Hay dos fuentes de incertidumbre. Una es la falta de datos, otra es la calidad de los datos. Hay 3 fuentes. Y la tercera es los presuntos que se usan cuando se hace el modelo. Entonces, la primera, la falta de datos, la única forma que se puede resolver la falta de datos es generando datos. No hay ninguna forma mágica para determinar eso. Por ejemplo, si usted tiene un subregistro de mortalidad, ese subregistro, la única forma de resolverlo es mejorar el registro de mortalidad. Entonces, como usted tiene un subregistro, la forma de acomodar esa falta de información es tener estos intervalos de confianza bastante amplios. Lo mismo pasa con la calidad de la información. Si la calidad de la información no es buena, entonces usted tiene que... Eso va a resultar en intervalos de confianza grandes, incertidumbre. La solución, no hay ninguna solución que sea de tipo estadístico. La solución es conseguir datos de mejor calidad. Por ejemplo, en el caso de países que no tienen registros de mortalidad, hay que crear los registros de mortalidad. Los registros de mortalidad se reemplazan por autopsias verbales, pero las autopsias verbales tienen un gran error, un error de una gran magnitud, de manera que en esos países lo que hay es que mejorar la información. El tercer componente, que es de los presuntos que uno hace cuando corre el modelo, eso se resuelve cambiando los presuntos, es decir, corriendo el mismo modelo bajo otras asunciones. Y esto se hace regularmente en el estudio de la carga de la enfermedad. Si me repite la primera parte de la pregunta. ¿Cuándo se considera un lugar de enfermedad específica? ¿Un lugar? En lugar de un factor predisponente o predictor a la discapacidad. Bueno, un factor de riesgo es un factor, o un factor predisponente es un factor que incrementa su riesgo de desarrollar un evento mórbido específico. Y la forma en que uno determina si algo es un factor de riesgo o no es haciendo estudios epidemiológicos en los cuales uno compara una población que tiene el factor de riesgo con una población muy similar que no tiene el factor de riesgo. Uno toma en cuenta las diferencias entre las dos poblaciones, porque las dos poblaciones nunca van a ser idénticas, y cuantifica cuán mayor es el riesgo en un grupo que en el otro grupo. ¿Cuál es el punto de corte para definir cuán mayor debe ser o cuán grande debe ser el incremento en el riesgo? No hay ninguna regla. Pero si el incremento del riesgo es pequeño, digamos, si es un incremento solo del 20%, usted debe ser escéptico con respecto a ese factor de riesgo, porque lamentablemente en estos estudios nosotros no podemos controlar
todas las fuentes de error, particularmente no podemos controlar todas las diferencias entre los dos grupos. De manera que no hay un punto de corte en el cual usted pueda decir esto es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo. Ahora bien, probablemente esta pregunta se genera debido a los puntos de corte que se usan en el estudio de la carga de la enfermedad. Y el punto de corte que se usa para cada factor de riesgo está determinado por puntos de cortes que se han identificado, a partir de los cuales uno dice, uno ve que hay un aumento en el riesgo de enfermedad. Por ejemplo, para enfermedad cardiovascular e hipertensión está claramente determinado en estudios prospectivos de millones de personas que el aumento en el riesgo realmente, que en personas con una presión sistólica de menos de 115 milímetros de mercurio no hay un aumento detectable en el riesgo de enfermedad cardiovascular. De manera que no es más bien una cuestión de cuándo el aumento de riesgo comienza a ser detectable. Y lo mismo se ha hecho con niveles de glucosa, con niveles de colesterol. De manera que cuando ustedes ven todos estos datos, por ejemplo, nosotros no estamos hablando de pacientes realmente hipertensos, sino de personas que tienen una presión sistólica por encima de 115. No estamos hablando de pacientes con hipercolesterolemia, sino pacientes que tienen un nivel de colesterol, creo que esto no lo mencioné, mayor de 50 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el impacto del sistema de salud sobre la prevención en las enfermedades crónicas no transmisibles? Esa es la pregunta del millón. Definitivamente algún impacto debe existir, pero ese impacto va a ser diferente de un país a otro, dependiendo de cómo esté organizado el sistema de salud y dependiendo de cuáles son las prioridades del sistema de salud. Por ejemplo, les voy a plantear el ejemplo de los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un sistema de salud que es un sistema de salud privado basado en seguros, muy parecido al sistema que existe en Colombia, naturalmente con un poquito más de protección del cliente, aunque a mí no me gusta usar esa palabra, protección de las personas. Pero en ese sistema se enfatiza mucho el manejo individual de los pacientes. Por ejemplo, ustedes de seguro habrán oído hablar de nuevas drogas para el manejo del Alzheimer, una nueva droga. Esta droga es extremadamente costosa, el efecto es extremadamente pequeño, pero si la FDA la aprueba, el país va a gastar la plata. O sea, cuando digo el país, no me refiero necesariamente al gobierno, pero los seguros van a tener que pagar por esto. Eso hace al sistema de salud en los Estados Unidos muy ineficiente, porque en Estados Unidos se gasta 15% del Producto Bruto Interno en salud, mientras que en países europeos que tienen un seguro único de salud, se gasta el 5%, el 6%, por decir algo. Entonces, en el otro lado está el componente de salud pública. Estados Unidos tiene lo que nosotros creíamos hasta que llegó el COVID, que era un buen sistema de salud pública. Evidentemente hay muchas fallas en el mismo, pero las estrategias fundamentales que se usan en ese sistema son las mismas que se usan en todos los países. Entonces, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, este sistema, por llamarlo así, de salud pública es esencial. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un problema serio de obesidad, pero el problema serio de obesidad no se va a resolver con intervenciones médicas. Se tiene que resolver con intervenciones que implican cambios estructurales en
en la sociedad, como por ejemplo a cambios estructurales en el acceso a alimentos saludables. Hay regiones en los Estados Unidos que lo que usted consigue son alimentos ricos en grasas y azúcar. Hay un problema también del sedentarismo, pero para usted evitar el sedentarismo tiene que haber una cultura de actividad física y tiene que haber los espacios para la actividad física. Lamentablemente, Estados Unidos, como otras sociedades desarrolladas, se ha movido a un modo de vida en el que usted pasa 8 horas por lo menos del día sentado en su trabajo. Entonces, todo eso hay que cambiarlo. Lo que quiero decir con esto es que el impacto del sistema de salud depende mucho de las estrategias que se implementen y de la factibilidad de implementar estas estrategias. Por ejemplo, cuando nosotros comentábamos de que hay que implementar estrategias para disminuir la obesidad, el nivel de glucosa, fíjense que muchas de esas son en el fondo lo mismo: el nivel de glucosa, obesidad, falta de actividad física, que hay que implementar esas intervenciones. Esas intervenciones son difíciles de implementar y tienen un componente que es difícil por naturaleza. Por ejemplo, nosotros no, y esto es una limitación de la ciencia, nosotros sabemos muy bien cómo determinar si un medicamento es bueno para un paciente o no haciendo ensayos clínicos. Pero nosotros no sabemos cómo hacer de forma eficiente ensayos comunitarios para probar una intervención. Por ejemplo, entiendo que en Bucaramanga, o he visto que en Bucaramanga se han creado las ciclovías. ¿Cuál es el impacto en salud de las ciclovías? ¿Cómo usted lo determina? Es un problema complicado y metodológicamente nosotros no tenemos las herramientas para hacerlo, o por lo menos no tenemos las herramientas para hacerlo de una forma que sea fácil, factible, a tiempo. Entonces hay una serie de limitaciones en términos de la implementación de las estrategias de salud pública que nosotros queremos implementar. Entre esas limitaciones también están las consecuencias económicas de las mismas. Digamos, por ejemplo, que nosotros le exigimos, le ponemos un impuesto a Postobón. ¿Está bien a Postobón? Oh, okay. Un impuesto a Postobón de 20 centavos más por cada litro. 20 centavos no es nada, ¿no? 2 pesos más, 10 pesos más colombianos por cada litro de gaseosa que venden. Y los 10 pesos lo invertimos directamente en salud, en prevención de obesidad. Esta sería una forma de financiar, pero hay que echarse el pleito con Postobón. Digamos que nosotros le aumentamos 500 pesos a cada cajetilla de cigarrillo y los destinamos a salud. Esa es una forma de financiar salud, pero va en contra de los intereses económicos de sectores poderosos. Entonces, la solución de estos problemas no es fácil. Colombia está en una posición ventajosa con respecto a países como Estados Unidos, porque, por ejemplo, aquí se produce comida suficiente y saludable como para que hayan cambios de dietas. No es lo mismo en Estados Unidos. El problema es más complicado. Volviendo al componente en esta respuesta de la Organización de los Seguros de Salud, uno de los problemas principales que nosotros tuvimos en Colombia, y digo nosotros tuvimos en Colombia porque yo pasé los 2 años del COVID trabajando aquí en Bucaramanga. No, yo no estaba aquí, pero trabajaba con la gente aquí en Bucaramanga.
el principal problema era que cuando nosotros sugeríamos una medida para mejorar la atención de los pacientes o para evitar la transmisión, el obstáculo era que los seguros no cubren eso. Por ejemplo, nosotros propusimos el uso ambulatorio de un corticosteroide que está demostrado disminuía la incidencia de casos graves, pero los seguros se negaban a incluirlo se negaron a incluirlos en sus protocolos y a pagar por ellos. Nosotros nos oponíamos al uso de pruebas serológicas, pero las pruebas se usaron de todas formas porque había un incentivo económico. Entonces, la forma en que se organiza el sistema de salud, los cambios que han habido en el sistema de salud desde la implementación de la Ley 100 en Colombia y desde la implementación de leyes similares en otros países como República Dominicana, han llevado a un deterioro de las acciones de salud pública y han llevado también a un deterioro del manejo de ciertos problemas como problemas de salud pública y no como problemas de tratamiento individual de pacientes. Entre esos, por ejemplo, para mencionar solo dos, el deterioro de los programas de prevención de tuberculosis, el deterioro de los programas de detección y control de hipertensión, que probablemente es el principal factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en Colombia. Entonces, yo espero que la experiencia que tuvimos con el COVID haga a los sectores que toman las decisiones en el país darse cuenta de que el país estaba muy débil en términos de acciones de salud pública y continúa siendo débil, porque no se ha progresado en esto. Y eso no es Colombia solo, es prácticamente todos los países latinoamericanos. De manera que la organización del sistema de salud tiene mucho que ver con esto, pero con el problema de la carga de enfermedades cardiovasculares, pero va más allá de eso. Sin embargo, hay mucho espacio para hacer, o muchas oportunidades para hacer intervenciones y desarrollar políticas que permitan mejorar sustancialmente la salud de la población. Nosotros, los latinoamericanos, tendemos a actuar en base no al problema presente. El problema presente es lo que determina las políticas. Y yo creo que nosotros tenemos que empezar a mirar a largo plazo. Por ejemplo, COVID fue una gran crisis, pero en ese país mueren todos los años más personas por enfermedades cardiovasculares. En un solo año mueren más personas por enfermedades cardiovasculares que todas las que murieron por COVID en 2 años. Bueno, yo espero que eso responda a su pregunta. Gracias, doctor. Y la última pregunta. ¿Podría existir alguna relación en la que un aumento podría existir alguna relación en la que haya un aumento en la esperanza de vida? Sí. Bueno, por supuesto, la esperanza de vida ha aumentado. Hasta el COVID, la esperanza de vida había aumentado sustancialmente en prácticamente todos los países, con excepción de Rusia. Cuando cayó el bloque soviético, la expectativa de vida en Rusia se redujo 10 años y la causa principal fue el alcoholismo. Y Rusia todavía no se ha recuperado de esa pérdida. Pero sí, la esperanza de vida se puede aumentar. Si usted implementa un programa solo la implementación de un programa de prevención de hipertensión, por ejemplo, y de tratamiento de hipercolesterolemia que dure unos años, va a aumentar la esperanza de vida. Recibimos más preguntas. Dice, ¿las píldoras pueden ser usadas en personas que no tengan antecedentes de infartos o presión arterial?
Supongo que se refiere a la polipíldora. Sí, en esas personas es en las que se debe usar, en las que no han tenido eventos cardiovasculares, porque en las que han tenido eventos cardiovasculares, el uso de medicamentos para reducir el colesterol y la presión arterial están indicados, solo por el antecedente de haber tenido enfermedad cardiovascular. Pero lo que se plantea con la polipíldora es seleccionar a los grupos de población a mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y darles una polipíldora que les reduzca la presión arterial y que les reduzca los niveles de colesterol. Otras polipíldoras pueden incluir otros medicamentos o medicamentos para otras condiciones. Pero básicamente el argumento detrás de la polipíldora es el siguiente. Aquí hay muchas personas jóvenes y hay muchos como yo ya mayorcitos, ¿no? Los mayorcitos ya sabemos lo que nos va a pasar. Se nos va a subir el colesterol, nos va a aumentar la barriga, ¿no? Se nos va a subir la presión arterial. Entonces ya nosotros estamos tomando medidas para eso. Pero para los jóvenes, eso es lo que les va a pasar a ustedes. Entonces se plantea que una forma que podría usarse para implementar lo de la polipíldora es tratar con una polipíldora a todo el que tenga más de 50 años o 60 años, independientemente de qué niveles de presión arterial y de colesterol tengan. Porque antes, si usted llega a los 90 años, cuando llega a los 90 años, hay un 90% de probabilidad de que usted va a ser hipertenso. O sea que estamos condenados a ser hipertensos. ¿Cuál sería el factor